Esta es nuestra práctica número 8, jóvenes, y esta es la tercera práctica consecutiva del cultivo de enterobacterias. ¿Ya? En esta práctica lo que vamos a hacer es finalizar el tema de bacteriología. La próxima clase avanzamos a botulismo y con eso ya damos por concluida la clase. Ya, ahorita yo estoy trabajando en el laboratorio, por eso es que estoy vestido de esta forma. No es que me he preparado para la clase así siempre, sino que estoy en mi trabajo, ¿ya? Las competencias de esta práctica es que ustedes, al finalizar la práctica, tengan las competencias necesarias para reconocer o al menos tener la guía práctica qué hacer en caso de sospecha de alimentos contaminados con microorganismos, ¿ya? En caso de estar frente a un foco infeccioso, a un brote de infección por alimentos, ustedes como nutricionistas tienen que tener el amplio conocimiento de saber qué hacer en esa situación. Si bien la clase de microbiología ustedes no le van a aplicar al 100% en su carrera profesional, pero lo que quiero es que sepan qué se puede hacer en caso de un brote de microorganismos dentro de su cocina, dentro de sus áreas de trabajo, ¿ya? ¿Qué hacer cuando tenemos, si ustedes por ahí van a estar trabajando en una empresa de alimentos, cómo hacer un control de calidad de microbiológico a los alimentos que vayan a vender, a procesar, ¿no? Muchos de ustedes van a trabajar en Fridosa, en Sofía. Entonces, ¿cómo hacer un control de calidad de esos alimentos crudos que se venden, ¿no? Ustedes saben que las proteínas, todo lo que es carne, todos los alimentos cárnicos y enlatados, son un foco de infección, son un medio de cultivo para las bacterias. Entonces, ahora quiero darles luces para ver qué hacer en estas situaciones y con quién contactarse, quién es el experto en estas cosas. Luego, ustedes van a hacer interpretaciones de los aislamientos con criterio o con guía o con conocimiento clínico sobre esto, ¿ya? Y también vamos a explicar, a grosso modo, todo lo que tenga que ver con el antibiograma. No sé si me escuchan bien el retorno del audio. Natalia. Se escucha bien. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Dentro de lo que es el fundamento de la práctica, lo que vamos a hacer en esta clase es sobre el tema del antibiograma. Cómo es que se hace un antibiograma, cómo es que utilizan el medio de cultivo donde se va a hacer crecer las bacterias, cómo se va a colocar los medicamentos, los sensidiscos sobre el cultivo y cómo se lee un antibiograma, cómo se interpreta, cómo saber cuándo es sensible y cuándo es resistente a un determinado medicamento, el microorganismo que nos creció en nuestro cultivo sobre nuestro alimento. Tenemos que saber eso. En esta imagen quiero resumirlo todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Ustedes saben que todo empezó cuando teníamos una muestra microbiológica, ¿ya? Una muestra de alimentos que sospechábamos que estaba infectada con microorganismos. Podrían ser ellos las enterobacterias. Yo les explicaba que lo más común de los alimentos es que se estén contagiados o infectados o contaminados con enterobacterias. Dada la situación, nosotros hemos sembrado en medios de cultivos especiales para el crecimiento y enriquecimiento de enterobacterias. Eso hemos hecho en la clase número 1. En la clase 2 hemos visto el crecimiento y las características de las colonias que se han formado y nosotros hemos apuntado que era una enterobacteria. Eso hemos hecho en la segunda clase. En la tercera clase, y lo hemos dejado sembrado para la tercera clase que es hoy día, vamos a hacer la interpretación de la galería bioquímica, que son estos 5 tubos, donde podemos darle el nombre a la bacteria y al género, a la especie y al género. Producto de eso, nosotros vamos a hacer, hoy día vamos a hacer un antibiograma, donde vamos a poder ver si el paciente es positivo o es negativo a qué medicamento. Si es sensible o resistente, pero a qué medicamento. ¿Ya? Eso es en cuanto, en este cuadro quise resumirlo, todo lo que es la microbiología. Por ejemplo, usted es el nutricionista de
de un lugar cualquiera, ¿no? De un lugar grande y de repente usted tiene un foco de infección. Sospecha que sus alimentos de usted le está haciendo daño a su población de consumidores. Lo primero que tiene que hacer usted es elegir el alimento y colocarlo a una caja Petri y observar el crecimiento microbiológico. Y si en caso crece, los microorganismos lo que tiene que hacer es identificarlo qué tipo de microorganismo es. Y después de eso, hacerlo un antibiograma. De esa manera vas a ver si el microorganismo que está contaminando su cocina o sus alimentos es o no es patógeno, es o no es resistente a los medicamentos, es o no es sensible. Eso es lo que yo quiero resumirlo en esta diapositiva acorde a la carrera de nutrición. ¿Ya? La anterior clase hablábamos nosotros de los famosos tubos de ensayo pico-flauta, ¿no? Y de los que eran planos, fondo planos. Fíjense que hemos sembrado en estos medios y ahora vamos a ver la interpretación clínica o la interpretación bioquímica de estos tubos de ensayo. La galería bioquímica trata de 5 tubos de ensayo donde se debe considerar los cambios de color en el pico y en el fondo del tubo y la formación de burbujas. Cuando el medio es ácido, este se torna de color amarillo y cuando es alcalino, permanece de color rojo. Eso es importante que sepamos. Por ejemplo, este es el TCI, los diferentes tipos de resultados que nos pueden salir. El TCI es el primer tubito de la galería bioquímica de color rosado, rojizo. ¿Qué nos puede suceder con el TCI? Podemos tener este viraje de color totalmente, cambio de color, donde el microorganismo fermenta la glucosa completamente, la lactosa y la sacarosa. TSI son la formación de los 3 azúcares, glucosa, lactosa y sacarosa. Ahora, aparte de eso, si el microorganismo genera este vacío en el tubo, que es la producción de gas, entonces vamos a decir nosotros que ese microorganismo es productor de gas. Entonces sería, fermenta la glucosa, fermenta la lactosa y la sacarosa, y aparte de eso, fermenta o produce gas. Otra situación que podemos tener con el TCI, sabiendo que el TCI es este de acá, ¿no? Este es en su modo inicial, una vez que sembramos la bacteria va a suceder estos cambios. Fíjense que la parte superior no ha cambiado, sigue siendo el mismo color, pero la parte inferior sí. Por diferencia de pesos moleculares, sabemos que la glucosa es más pesada, por tal motivo está en la parte inferior. La lactosa y la sacarosa están en la superior. Entonces, este microorganismo que ha hecho este viraje, este TCI, vamos a tener que es solamente fermentador de la glucosa y no así de los otros 2 azúcares. Otra situación que podemos tener en el TCI es que tenemos este viraje. No nos olvidemos que este es el color inicial del TCI y este está con un color negro. ¿Qué pasó? Hay bacterias que producen la formación de sulfuros de hidrógeno o ácido sulfídrico. Entonces, por tal motivo, ese viraje de color de rojo al inicio a un color negro. Y este de acá, por ejemplo, está el mismo color cuando yo lo sembré, ¿no? Fíjense, cuando lo sembré era color rojo normal y ahora está de color rojo normal. ¿Qué pasó? El microorganismo es no fermentador de los azúcares, de los 3 azúcares. No fermentó la lactosa, entonces negativo. Otro tubo, el tubo de citrato. El citrato es este tubo de acá, fíjense el color lila, y pueden suceder diferentes situaciones. Puede convertirse en positivo o en negativo. Es positivo cuando se observa el crecimiento a lo largo de la estría y este se acompaña o no de un viraje del color indicador de verde a azul. El cambio de color del medio a azul indica la reacción positiva. ¿Ya? Otro que tenemos es el agar urea. La urea se incuba, lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Hemos sembrado y hemos llevado incubación durante 24 horas y estamos sacando y estamos leyendo. La urea negativa y la urea positiva. Fijémonos cómo es al inicio la urea, ¿no?
Negativo se queda nomás así, amarillo, y si es positivo hay un viraje de color rosado. El otro medio es el medio Lía, ¿no? Fíjense que pueden suceder diferentes situaciones. La Lía positivo de carboxilación de la lisina. La lisina ustedes saben que es un aminoácido dentro de los aminoácidos, dentro de los 21 aminoácidos que hay, ¿no? Y la Lía negativa hay una desaminación de la lisina. La prueba del indol. La prueba del indol es la reacción, ¿ya? La reacción bioquímica que sucede en el indol es con el reactivo de Kovacs que se hace esto, ¿ya? Donde está la presencia del agua más el triptófano, ustedes saben que es un aminoácido, y entra en reacción una enzima que se llama la triptofanasa, y nos va a dar un complejo coloreado indol más ácido pirúvico más amoníaco. El tal resultado de la reacción, si es positiva, va a haber ese cambio y ese viraje totalmente de un anillo rosado. Ahora, luego de este periodo se añaden 5 gotas de reactivo de Kovacs y vamos a ver esta reacción. Si la reacción es positiva, se forma un anillo rosado, y si la reacción es negativa, no se va a cambiar el color, ¿ya? Eso en cuanto a la prueba del indol. Esta es otra prueba que se hace, la prueba de Boges-Prosgaus. Entonces, esto lo realizan más que todos los bioquímicos, exclusivamente para lo que es identificación morfológica bacteriana, ¿ya? La prueba del zinc. En la prueba del zinc van a ver los diferentes cambios de color, que también es al inicio, el zinc es de este color, fíjense. El zinc, ¿no? Y cuando hay cambios de color y hay oxidación, tenemos esta situación. Aquí, por ejemplo, podemos ver la formación y el crecimiento en forma de pino de las bacterias. Aquí es la prueba de Kovacs que se hizo, y aquí podemos ver en este tubo la formación de sulfuro de hidrógeno, por eso es que todo el tubo ha cambiado de color negro, y aquí simplemente no creció nada, es un tubo negativo. Hasta ahí, chicos, en cuanto a la identificación de las enterobacterias, bioquímicamente hablando. Ahora, si ustedes no me han comprendido esto, yo los entiendo, porque esto es exclusivamente práctico, donde ustedes tienen que hacerlo. Todo lo que yo les he venido diciendo, tienen que hacerlo ustedes en el laboratorio a mano. Ahora vamos a hacer nosotros la prueba de lo que se llama el índice de refracción, o perdón, el antibiograma. ¿Cómo es que se hace el antibiograma paso a paso? La explicación del método de difusión en agar. Lo que estoy tratando de explicarles es que cómo vamos a hacer nosotros para que un medicamento, para saber si un medicamento es bueno o es malo para esa bacteria, para contrarrestar el ataque de ese microorganismo. Para eso nosotros, para la práctica, necesitamos todos estos instrumentos de acá. Necesitamos mecheros, anza en anillo, tubos con solución fisiológica estéril. Esto es importante, la solución fisiológica, porque preparamos una solución de bacterias nosotros, y donde medimos el índice de absorbancia que tenga, o sea, para no sembrar muchas bacterias ni para sembrar muy pocas bacterias. Después necesitamos hisopos estériles, ¿ya? Para hacer la siembra sobre el agar, medios de cultivo de agar Muller-Hinton, pinzas metálicas para agarrar los encidiscos, reglas. Las reglas son milimetradas para medir la circunferencia de sensibilidad que tuvo el halo del disco sobre la bacteria. Luego necesitamos discos con antimicrobianos. Claro que todos tienen que tener los antibiogramas con su nombre respectivo. Necesitamos microorganismos de ensayo y un patrón de turbidez en escala de Marfal, ¿no? Eso es importante. Ahora, vamos por un paso. Preparación de las placas con el medio de cultivo. Entonces, ¿cómo se hace el medio de cultivo? ¿Ya? Para eso agregamos, se vierten 25 a 30 ml de agar Muller-Hinton fundido en las placas estériles de 100 milímetros de diámetro para obtener la altura
la altura respectiva en milímetros, y para eliminar la humedad se colocan las placas de 15 a 20 minutos en estufa a 37 grados. En otras palabras, el caldo, el líquido que preparamos, ¿dónde está sofocando? A ver, cuando hacemos la preparación del agar en lo que es la cámara de en la cámara caja Petri, lo que tenemos que hacer es preparación del medio de cultivo líquido, y después del medio líquido llevamos a vaciar sobre una caja Petri. Después esperamos el tiempo de coagulación que tiene, y en ese tiempo de coagulación que tiene, que se lleva a la heladera, se forma en una especie de gelatina, pero en la parte superior se forma una especie de gotas de agua. Para eso se lleva a la estufa a 37 grados centígrados para que quede la gelatina, pero se quita, ¿ya? Una vez que tenemos lista nuestra caja Petri con nuestro agar de Mueller-Hinton, este agar es especial porque permite el crecimiento abundante de cualquier tipo de microorganismo exigente. Luego de eso hacemos la preparación del inóculo, o sea, la preparación de nuestras bacterias que queremos sembrar para que se empiecen a colocarlos en el agar, ¿ya? Entonces se toman de 4 a 5 colonias bien aisladas y de igual morfología, la placa de cultivo de 18 a 24 de incubación con ANSA, y se introducen en 5 ml del caldo de tripsina soya. Si la turbidez obtenida es la adecuada, no es necesario una incubación posterior. Caso contrario, se incuba 37 grados hasta lograr. Lo que estoy diciendo en esta teoría es que la escala de turbidez de la cantidad de bacterias que voy a agregar sobre esa solución fisiológica tiene que ser en una escala de la Mafalda de 0,5. ¿Ya? Eso es lo óptimo para que se pueda sembrar y nos pueda crecer las bacterias de una forma uniforme. ¿Ya? El Mueller-Hinton, su reproducibilidad es aceptable, o sea, se reproducen las bacterias bien, baja concentración de inhibidores, condición crítica para evaluar las sulfonamidas, trimetoprim y tetraciclina. Estamos hablando de medicamentos, ¿no? Lo que nos está diciendo que el agar Mueller-Hinton es óptimo para todo esto porque tiene estas ventajas. El crecimiento satisfactorio de patógenos no exigentes, o sea, los que piden mucho y los que no piden mucho pueden crecer tranquilamente en el agar Mueller-Hinton. Existir ya gran experiencia en estudios de susceptibilidad. O sea, todos los laboratorios del mundo trabajan con el agar Mueller-Hinton y no han tenido problemas. En resumen, en imagen, para que lo entiendan más a detalle. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, teniendo una vez ya nuestro agar Mueller-Hinton, vamos a sacar 2 a 3 colonias que sean del mismo color y del mismo tipo, y lo vamos a llevar a hacer a un inóculo, ¿no ves? Sacamos las bacterias y le vamos a colocar a un inóculo con solución fisiológica. Luego vamos a hacer la lectura en escala de Mafalda, que tiene que ir a la longitud de onda de 630 nanómetros, con una absorbancia de 0,08 a 0,1 como máximo. En esa escala tiene que estar la cantidad de bacterias. Luego de eso tienen que hacer una siembra masiva, así se llama, ¿ya? Una siembra masiva con un hisopo. Fíjense aquí, un hisopo, y tienen que hacerlo de esta manera. Primero cruzan toda la caja Petri de un lado hacia otro lado, y luego del otro lado, fíjense, y luego hacen una al revés. De tal manera que no quede un solo espacio del agar sin haber estado puesto una bacteria. Cosa que esas bacterias todas van a crecer al otro día, pero nosotros lo vamos a colocar encima de ese agar que ya está sembrado lleno de bacterias. Lo vamos a colocar nosotros discos con medicamentos, ¿ya? Entonces vamos a colocar los beta-lactámicos, que son los representantes, son las penicilinas y el monobactam, ¿ya? De los glicopéptidos, o sea, de cada familia de los medicamentos, colocamos a sus principales representantes, a los que son más óptimos. No se coloca todos los medicamentos, sino que lo que es la farmacología se divide en grupos, ¿no? Los que van y atacan a las bacterias que tienen beta-lactamasa, a los que tienen glicopéptidos, al aminoglucósido. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos colocando de cada una de esas familias sus representantes.
Por ejemplo, de los aminoglicósidos colocamos la gentamicina y a la amicacina, que son, ustedes lo conocen en la farmacia eso. De los macrólidos colocamos la eritromicina, la citromicina y la claritromicina, que son sus representantes de este grupo. Ponemos de las quinolonas, la ciprofloxacino y el levofloxacino. De las tetraciclinas colocamos una, de la sulfamina y trimetoprim colocamos también, ¿ya? Ahora, la separación entre disco y disco no tienen que estar el uno apegado al otro, tiene que haber una separación aproximada de 24 milímetros del uno con el otro. Si exponemos muy cerquita los discos, vamos a tener sensibilidades alteradas, sensibilidades falsas. La cantidad de unidades en placas, dependiendo cuántos discos tengo que poner a cada caja Petri, depende de la cantidad, del tamaño de su placa. Hay cajas Petri que son medianas, se ponen 5. Hay cajas Petri que son bien pequeñas, solamente se ponen 2. Y las que son más grandes se ponen hasta 12 discos con medicamento. ¿Qué es lo que va a suceder una vez que sembremos la bacteria y coloquemos los discos? Al otro día, después de las 24 horas de incubación, vamos a tener esta situación. Donde hemos colocado el medicamento, o sea, cada tableta, si la bacteria es sensible a ese medicamento, a su alrededor no va a crecer ninguna bacteria. Todas se van a morir porque el medicamento inhibió su crecimiento. Ahora, si es positivo, si es resistente el medicamento, al medicamento, entonces va a crecer alrededor del disco. ¿Ya? En otras palabras, el antibiograma es para ver si es sensible o es resistente el medicamento. ¿Qué opciones podemos tener de resultado? Podemos tener resistente, intermedio o simplemente sensible. Resistente significa que no puede ser tratado con ese medicamento. Intermedio tampoco, porque no lo va a terminar de matar a la bacteria. Cuando es sensible solamente se puede tratar. Por ejemplo, en este cuadro aquí lo que tenemos es, este de acá es un caso de un medicamento que esta bacteria es resistente. Si le dan tratamiento con este tipo de bacterias, se va a seguir enfermo el paciente y no se va a sanar. Con este de acá también es resistente y este de acá es sensible. Este de acá es este intermedio, o sea, medio que sirve, medio que no sirve. Y este de acá sería sensible. Aquí tenemos mejor, más explicadito. Por ejemplo, aquí tenemos el disco que es resistente, ¿no? Aquí tenemos que sí tiene una resistencia, un halo más pequeño, y aquí tenemos uno de las tetraciclinas que es mucho más amplio, ¿no? Más grande. Ahora, ¿cómo sé que es sensible y que es resistente? Aquí me dicen, por ejemplo, para la ampicilina, el disco de radiación, o sea, desde aquí hasta aquí, la sensibilidad tiene que tener ciertos números, y estos son parámetros. Por ejemplo, para la ampicilina, el disco mide 10 milímetros. Va a ser resistente siempre y cuando sea menor o igual a 13 milímetros. Es resistente. Intermedio va a ser de 14 a 16 milímetros. Y sensible para este medicamento va a ser mayor a 17 milímetros. O sea, si de aquí hasta aquí mide más de 17 milímetros, es sensible, se puede tratar. Pero si mide de 14 a 17 va a ser intermedio, no sirve. Si es menor a 14, no sirve. ¿No? Es resistente. Así está aquí la tabla desarrollada paso a paso para cada uno de los medicamentos y esta tabla no es que yo me invento, sino que le da una organización internacional que se llama la CLIA, que es la encargada del control de calidad en bacteriología. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, un reporte de lo que son tratamiento contra los Escherichia coli, contra la Klebsiella pneumoniae, la E. coli cloacae. Entonces hay diferentes tipos de resistencia. Con eso acaba la clase, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? Sí, cuando ponía más atrás, cuando decía que le ponían las bacterias ahí a los tubitos, si un caso se pasara o le
le pusiéramos menos, ¿no sale el resultado? O sea, al No, momento de que ya estemos haciendo la práctica. buena superintervención. Si usted le pone muchas bacterias, ¿no? Si no está en esta escala de 0 a 0,8 a 1, puede haber resistencias falsas, ¿ya? Salir que es resistente al medicamento, pero va a ser por culpa que usted le ha puesto muchas bacterias. Y si le pone muy pocas bacterias, va a tener sensibilidades falsas. Va a salir que es sensible, siendo que usted no ha sembrado bacterias en ese sector y por tal motivo no crecieron. Entonces, si usted pone más bacterias, va a tener resistencia. Si tiene muy pocas bacterias, va a tener mucha sensibilidad. Y eso no es bueno. Entonces, siempre la absorbancia o el espesor de las bacterias tiene que estar en este parámetro. Y eso se mide con un equipo que se llama espectrofotómetro o bien con un turbidímetro. ¿Ya? Ya. ¿Otra pregunta? Pues no. ¿No hay más? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, finalizamos la clase, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Estudien botulismo. Ok. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, Alison.